Dos tipos con capa presentan Batman, el podcast. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido. Amigo, hoy no hice poema, estoy pensando que hoy no teníamos poema y es una parte importantísima de este podcast. Amigo, ¿qué pasó? Pero hoy no tenemos podcast porque hoy, gente bonita, hola. Antes que otra cosa, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Ya estamos por aquí de nuevo, gracias. Hoy pues estamos especialmente aquí grabando en vivo desde un cafecito muy especial, Rincón Veracruzano, aquí en Celaya, para que vengan a probar el café de avellana. Está excelente y bueno, pues una dotación ahí de diferentes cafés. Hoy estamos aquí, amigo, porque hoy este es un programa especial. Hoy vamos a hacer un programa especial porque vamos a hacer una pequeña crónica, resumen. ¿Cómo más podríamos llamar a esto, amigo? Nuestro ¿qué? No sé, nuestra plática sobre la película Batman Azteca, Choque de Imperios. Exacto. Esto, gente, queremos aclarar que esto tiene muchos spoilers para que si ustedes son de los que no les gusta que les cuenten, que les digan de qué se trata, pues bueno, paren aquí. Pueden poner si quieren pausa por si quieren estar viendo a Varilla. Si solamente ven este podcast por Varilla, bueno, pónganle pausa para que, bueno, pónganle mute para que solamente nos vean, porque vamos a hablar de la película de Batman Azteca, amigo. Exacto. Así que hoy es un programa especial, estamos en nuestro capítulo 16. Ya 16, amigo, 16 años. Ajá. Ojalá fueran 16 años. Que esperamos llegar a 16 años. Digo, aquí mi buen Varilla acaba de ser cumpleañero. Lo se echó de ver, años. Amigo, un año más de vida, ¿eh? ¿A poco? Sí. Pues mira. Mientras que yo cada año parezco más joven. Cierto. Tú cada año te ves más Sí, ya grande. te ves como de 20. Sí, ya. Esa es la idea. Por eso me quité el cabello para todos mis fans que preguntaban y estaban preocupados qué pasó con mi cabello. Lo que pasó fue eso, amigo, que pues, era una renovación en ese sentido. Así es. Murciélagas y murciélagos del mundo, estamos en Rincón Veracruzano, un cafecito muy chido aquí en Celaya, por aquí en la zona... En Avenida Oro. En Avenida Oro, para que vengan. Avenida del Saus también. Por Avenida del Saus. Estamos hoy aquí grabando el episodio 16, Batman Azteca, Choque de Imperios. Amigo, pues yo creo que lo primero que habría que decir, que creo que coincidirás conmigo, es que hay que dar las gracias. Hay que dar las gracias por una película que esperábamos desde que éramos niños y empezamos a ver a Batman. Porque ciertamente es algo con lo que soñamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ahí escuché un comentario de alguien que, pues cómo los mexicanos se van a sentir orgullosos de que exista una película de Batman Azteca. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo? O sea, pues evidentemente hay razones para sentirse orgulloso, ¿no? Exacto, sí. Más de que pues se trata de una película que tiene mucho talento latino, específicamente, bueno, mexicanos, y que de alguna manera, pues bueno, era una película también ya esperada desde hacía bastante tiempo, amigo. Sí, creo que como desde el 2022 fue cuando anunciaron que le iban a hacer. Así es. Y hasta ahorita salió. Ya 2025. Se había hablado de ella desde hacía mucho tiempo y bueno, hasta ahora ya pudimos finalmente verla, pero sobre todo el gran tema de llegó Batman Azteca, el Batman mexicano, Batman Azteca. Exacto. Primero que otra cosa, pues bueno, coincidió con muchas cosas, creo que eso además es muy bonito, porque pues la coyuntura creo que era muy especial. Se estrenó el pasado 18 de septiembre, mes patrio, día de Batman muy próximo. Tu cumpleaños. Exacto. Yo creo que todo estaba fríamente calculado para que sucediera de esta manera, amigo. Los 35 años decidieron sacar esta película, ¿no? Así lo es. Regalo. Es como si supieran. Exactamente. Exacto, sí, como si supieran que Varela iba a cumplir 35 y dijeron, tenemos que hacer algo especial. Y vamos a ponerle una película y vamos a ponerle su película. Exacto. Amigo, en general, antes de entrar en materia, ¿qué te pareció la película? ¿Cómo la viste? Me gustó mucho. Fíjate que, bueno, a diferencia de ti, que ya me habías comentado de que ya sabías varias cosas, fíjate que sabía la premisa de que era Batman situado en lo prehispánico, y llegaba Hernán Cortés, que iba a ser con el Dos Caras, ¿no? O sea, era lo único que sabía. Obviamente ya sabía la historia de la conquista, todo esto, pero no me imaginaba lo que iba a ver.
O sea, no sabía. La verdad es que también yo pensaba que iba a ser una película muy infantil, algo como muy enfocado a esta de las leyendas de la Nahuala, todo este tipo de películas. Yo pensaba, dije, ok, está bonita, pero la verdad es que no me lo esperaba. Y lo que no me esperaba es que iba a haber muerte, sangre, que pues realmente... Solo faltó el rock and roll, amigo. Había hongos, alucinógenos. Incluso la música era muy buena. Es muy buena, estaba es cierto, chida. es cierto. La música está muy buena. Fíjate que sí, no tengo ese dato, pero sí, efectivamente, la banda sonora es muy interesante. Sí es cierto. Y sobre todo porque también hizo varios guiños ahí muy interesantes a las películas de Burton y seguramente a otras que igual no las tenemos tan en nuestra memoria musical, pero ciertamente estoy seguro que hubo ahí cosas de Batman, ¿no? Y también había guiños muy específicos, como esta escena que te digo del cómic de El Caballero de la Noche regresa cuando Batman brinca. O sea, eso también está muy padre. Hay un chorro de guiños muy interesantes a Batman. O sea, a Batman, sí, claro. Fíjate que, bueno, algunas cosas que decir antes de entrar ya así en materia directamente es una película cortita, es una película que dura 1 hora y media aproximadamente. Se trata, pues, como ya sabemos, de una producción de Warner Bros. Animation, justamente junto con algunos otros estudios de animación, entre ellos, pues, Anima Studios, que como sabemos, pues, son los autores de La Nahuala, del Chavo del Ocho, de las leyendas de... no me acuerdo qué otras cosas, pero varias películas, y dirigida por amigo, Juan José Mesa León, de quien sabemos que además pues ha sido director de otras caricaturas y de otras series, como particularmente de Batman, una serie animada que es de los años 2000, creo que es del 2014, me parece, Las Tortugas Ninja, también del 2014, 2015, creo que van más o menos en esos años, Harley Quinn, algo de Transformers, Rick y Morty, Ben 10, es decir, ha sido director de varios de estos episodios de caricaturas. Él es mexicano. Él es mexicano, sí, radicado creo que en Estados Unidos, pero finalmente, pues ya con experiencia, digamos, en el tema de la animación, y pues fue el encargado de escribir y dirigir esta película, que creo que como tal, pues su concepto de la historia y de qué debía contarse en esa 1 hora y media, creo que fue una buena elección, es decir, supo elegir qué iba a contarnos para poder, que la historia se pudiera entender, digamos, más allá de que se tratara como de una historia del origen de Batman. Para muchos probablemente es una película que sucede muy rápido, y muy rápido acabamos viendo a nuestro personaje convertido en Batman, pero no podía ser de otra manera, sí podía, pero no fue. Finalmente, como tal, pues esto es lo que tenemos, y creo que está bien contado y concluye de alguna manera, ¿no? Y queda ahí como esta parte, ¿no? Algo que se ha ponderado mucho, amigo, es que la película, pues tiene muy buenas referencias históricas, las cuales, pues son por demás conocidas, o de las cuales, si bien no se conocen tal vez todos los detalles, sí se trata de una historia que no sabemos de alguna forma, ¿no? Personajes que conocemos, historias que sabemos, es más, eso incluso pienso que le dota de cierta, no sé si decir magia, pero hace que la película sea como, tú ya sabes lo que va a pasar. Exacto. Y eso, pues para muchos puede ser desilusionante. ¿Que tiene el café o qué onda? Desilusionante, pero por otro lado también es un poco como saber que Batman no pudo van a patear trasero, que no estuvo ahí, pero que va a haber, sí, que va a pasar lo que va a pasar, la conquista, ¿no? Y eso, pues al final, en lugar de entristecernos, en realidad, pues es un interesante guiño de cómo el personaje surge de esta, que probablemente pueda ser, si lo estudiamos desde una perspectiva social, tal vez la primera gran pérdida de los mexicanos, que nos duele todavía y que sigue siendo como parte de nuestra psicología. Y pues qué mejor momento que ese para que aparezca Batman, ¿no? Y en la historia de los mexicanos, digamos, ¿no? Lo que yo quiero decir es que sí tiene muchas referencias históricas, o sea, muchas referencias históricas, como los nombres de los dioses, las recreaciones de los espacios, todo eso. Pero pues obviamente también hay cosas muy fantasiosas, ¿no? Como en primera que el Dos Caras sea Hernán Cortés, obviamente eso nunca pasó, o sea, porque pues si eso no viene en la... Bueno, que algo me hubiera gustado mucho que hubiera venido en los libros de historia de la serie. Hubiera sido muy interesante, pero finalmente también habría que pensar que la elección de quiénes fueran
tales o cuales personajes, creo que también tiene mucho sentido. Exacto, Es decir, ajá, al final sí. hay que recordar que Dos caras, que porque, por ejemplo, Cortés, llegó a así ser es. como, yo vengo a salvarlos Es y correcto, toman, ¿no? es correcto. Ahí O está sea, las dos caras. finalmente está muy bien planteada la idea de el personaje ambivalente que es y no es, y que muestra una cara pero tiene otra. El tema de los doblones o estas monedas De las españolas, monedas, exacto. o sea, que al final El árbol de la noche triste. el árbol de la noche triste También sí, aparece, finalmente, eso estuvo muy que va interesante. y haces ahí su berrinche y sus Ajá. lágrimas de cocodrilo de la batalla perdida. Son detalles. Algo que yo creo que nos gusta mucho a los mexicanos justamente también tiene que ver con esta parte justo del recordar todos estos momentos, todos estos lugares, todos estos sitios, de los cuales, pues bueno, hemos estudiado desde que éramos niños. Y yo creo que eso fue como muy bonito también, ¿no? Ver, por ejemplo, que es algo que se sabe que sucedió, ver la ciudad de México, Tenochtitlan, iluminada, amigo, ¿te recuerdas? Uh-huh. Que era algo que también a ellos los sorprendió, Sí. que ya existía, pues gracias, evidentemente el fuego ya está más que domado, Ajá. pero pues esta idea de la ciudad iluminada, ¿no? Que no perdiera su iluminación como en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto al final hay que entenderlo, no se trata de una película documental, ni se trata de una película sobre la historia de México, es agarraron este momento histórico y metieron al personaje. Algo bien interesante que bueno, ya también se ha comentado por ahí en otros foros, es que esta película pues al final podría formar perfectamente parte de esta serie de cómics que tú recuerdas que eran Elseworlds o los otros mundos, exacto. en donde Batman pues salía de su cotidianidad, de la desgraciada y enferma, maldita ciudad gótica de la cual hablamos en el episodio pasado. Vayan a verla con el buen Bernie. Bernie, si nos escuchas, Saludos, te perdiste saludos de la fiesta, mi buen Bernie, no sabemos qué onda que ti, esperemos que estés bien, te mandamos un saludo. Vayan a ver el episodio sobre Ciudad Gótica para empezar a funcionar, a vivir, a ir a otros mundos y pues finalmente hacer parte de esos mundos. Y creo que este es un buen ejemplo. Sí. Por eso damos las gracias y porque además ya se habían tardado que nadie hubiera hecho antes un cómic sobre Batman en México, sí, amigo, eso es curioso, bueno, ¿no? Está el de Batman el Mundo, Uh-huh. donde tiene que ver relacionado precisamente de Batman en diferentes partes del mundo, Es y hay correcto. una que está en México, Más en Ciudad de México. Sin embargo, es muy contemporáneo, es decir, acaba de suceder sí, ese sí. evento hace un par de años, tal vez. Sí, hace unos 3. 2 o 3 años. ¿Por qué? Si Batman está cumpliendo 86 años, nunca se había dedicado pues un episodio, una historia, algo a México, ¿no? Siendo que pues los fans mexicanos pues somos una gran legión y los Batman más, sobre todo, ¿no? Entonces, eso es curioso, ¿no? Que no hubiera pasado, pero ya pasó y afortunadamente ya lo tenemos y que además pinta, amigo, pues para convertirse en una secuela y que probablemente cierto, pues, queda para secuela. Queda interesante, queda abierto para poder hacer en algún momento una secuela, ¿no? Pues bueno, como ya sabemos, de manera general, la película pues transcurre justamente con la llegada de los españoles a México Tenochtitlan. Prácticamente pues la película se sitúa en los días de la caída de Tenochtitlan a manos de los españoles, de los cuales también, bueno, pues ahí ya dijimos desde antes un gran resquemor y temas álgidos y delicados sobre el tema de la brutalidad española, de la cual también pues ya hoy empezaron a surgir conceptos y muchas cosas. Vamos a hablar un poquito de ellas en un momentito más, pero el asunto de la historia pues gira en torno al personaje principal, que es Yowalicoatl. Haciendo un poquito ahí de investigación, encontré, amigo, que el nombre de Yowali significa justamente noche. Ok, nada más para aclarar, Yowali es Bruce Wayne, ¿no? Yowali es Bruce Wayne, es nuestro personaje principal. En este mundo, él es Bruce Wayne. Él es Bruce Wayne. Yowalicoatl, cuyo nombre significaría algo así como la serpiente de la noche o la conjunción de la noche, o la buena noche con el coatl, que como sabemos pues es un sufijo que en náhuatl significa serpiente. Recordando también que en el mundo prehispánico y particularmente en la cosmovisión de los mexicas, las serpientes, en realidad en todas las culturas, pero la serpiente por alguna razón tiene mucho simbolismo asociado con las deidades, ¿sí?
Quetzalcóatl, el gran dios, pues bueno, es una serpiente, y existen muchos otros mitos alrededor de la serpiente, como la dadora de vida, de agua, de fuerza, de energía, de sí que, pues bueno, tiene sentido, pero Yowali significa noche, entonces bueno, eso también hace mucho sentido, ¿no? Yowalicoatl es el hijo noble de un tlatoani o de un líder, sí, de una comunidad, de una tribu, por llamarlo de alguna manera, en la costa, que de pronto pues ven llegar a los barcos españoles, quienes, bueno, pues llegan ahí muy sangandongos, dirían ellos mismos, a querer vender sus espejitos y demás, y buscando pues llegar a la Gran Tenochtitlán con la intención pues de conquistar el Nuevo Mundo, como ellos lo llaman, ¿no? En este transcurso, pues bueno, desafortunadamente Cortés empieza a perder la cabeza y la ansiedad pues lo hace matar al padre de Yowali. Pues finalmente decide que va a vengar a su padre. Y que sí, porque aquí también una pausa. ¿Sí? Él estaba muy decidido que quería apoyar a Cortés. Sí. Pero ya cuando lo mata, mata a su papá, se da cuenta que pues no son dioses, porque él creía que era un dios, ¿no? Ellos creían que eran dioses, y me olvidé de esa parte. Ellos creían que eran dioses, y bueno, acaba decepcionado, acaba enojado y decidido a vengarse. Pero además, esta venganza tiene un twist, porque se cuenta en la película que uno de los dioses más importantes que veneran en ese momento, lo cual, repito, es un poco ficcionado, es Tzinacán, el gran dios murciélago. Okay. Tzinacán efectivamente es un dios menor de la cultura, que en varias culturas más bien existe este dios murciélago, de los cuales, pues bueno, sabemos algunos nombres. En náhuatl es Tzinacán, en maya es el famoso Camazotz, del que ya habíamos hablado en algún momento. En zapoteco tiene algunos otros nombres. Me pareció curioso que en otomí, que vendría a ser un poco como la lengua que se hablaba aquí en esta región de Celaya y el Bajío mexicano, que eran los otomíes, el nombre del dios murciélago es Tzatz. No sé si esto se pronuncia así, pero algo... Tzatz. ¿Sí? El dios murciélago. En esta película el dios murciélago es muy importante, es el gran dios, y Yowali está muy enojado porque su madre murió. Creo que no dicen de qué murió, solo dicen que ya murió. Y él está enojado porque reclama al dios Tzinacán por qué su madre murió y cómo es que no la pudo salvar. Su padre trata de explicarle que bueno, no era un asunto que los dioses pudieran, o que el dios Tzinacán particularmente pudiera hacer. Finalmente era parte de la naturaleza, diría otro gran tlatoani, Mufasa, sí, es el ciclo de la vida y pues bueno, tiene que suceder, pero Yowali está muy enojado, ¿no? Finalmente acaba enfrentándose a Cortés, quien finalmente pues bueno lo deja herido. Yowali huye hacia la Gran Tenochtitlán, o huye, y finalmente acaba en una especie de laguna, en la cual pues bueno, de alguna manera es rescatado por el siguiente personaje que aparece, que es pues la hiedra del bosque. Que viene a ser pues hiedra venenosa, justamente, la cual finalmente, bueno, ya hablaremos un poquito ahorita del tema de la estética. Hay que recordar que bueno, al ser una película que está ambientada en 1520, 1521, la caída de la Gran Tenochtitlán, pues bueno, este personaje sí se ve, como me gusta decir, muy estrambótico. Esta sí podría ser una Poison Ivy de Schumacher y los Batman del LCD, que les digo, y le da mucha risa a Nacho Boroto, digo, son los del LCD, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues es una especie de bruja del bosque. Bruja, sí. No recuerdo si dijeron que era como una diosa. O sea, yo entendí que era como la madre naturaleza. Como la madre naturaleza, podría ser que se interpretara justamente como Tonantzin, si no me equivoco, que es la madre tierra, ¿sí? Quien finalmente, pues bueno, acaba salvándolo, pero también haciéndole ver que pues es importante que él entienda un poco de lo que sería su
su destino. papel, su destino en este. Sí, porque también tenía un sueño muy recurrente, ¿no? Que era peleaba contra un toro. Bueno, tenía un sueño que un murciélago peleaba contra un toro. Que al final, bueno, se representa los españoles con los toros, la corrida de toros, y en esta parte Batman con el murciélago. Fíjate que nos brincamos de otro personaje que también discutíamos al día de ayer y estábamos platicando que con la llegada de los españoles, estos pues finalmente aparecen dos personajes principales, que es Hernán Cortés, de quien evidentemente también hay mucha información. Se sabe que en realidad, de verdad, el tipo era un tipo muy inteligente, era un tipo muy calzonudo, muy cabrón. Finalmente era un tipo que tenía una formación militar muy importante, y bueno, de alguna manera era un cabrón, por decirlo menos, ¿no? Pero viene acompañado de otro que era más cabrón, y sobre todo un hijo de su pelona, que era Don Diego. No me acuerdo del nombre. Lo tengo aquí. No es Diego Velázquez, porque Diego Velázquez era otro español, pero él ya estaba en Cuba. De hecho, en la película también lo nombran. Él ya está en Cuba gobernando, pero este es Pedro de Alvarado. Este que está aquí con Hernán Cortés. ¿Era Diego? No, era Pedro de Alvarado. Diego Velázquez está en Cuba y este es Pedro de Alvarado. Okay. Sí, perdón, este es Pedro de Alvarado. ¿Sí es Pedro de Alvarado? No sé, amigo, hay que volverla a ver. Pedro de Alvarado. Pero el asunto es que en la presentación de Pedro de Alvarado, cuando llega con Hernán Cortés, pues viene con una armadura en amarillos, rojos y naranjas, rubito como era, ¿sí? Y nos hace pensar que podría ser Azrael. ¿Sí? Okay. Hay que decir quién es Azrael. Hay que decir quién es Azrael. Cuéntanos. Bueno, en esta parte de la caída del Caballero Oscuro, ¿no? Es correcto, la caída del murciélago. La caída del murciélago, es correcto. Cuando Bane derrota a Batman, que lo deja muy mal herido, aparece este personaje, que es Azrael, que es un personaje que hace la función como de este Batman cuando no está Batman, ¿no? Es de alguna forma es enemigo de Batman, porque hace las cosas que Batman no haría, ¿no? Así es. Entonces, pero ya después como que Batman habla con él, le dice, oye, sí te necesito que estés aquí, pero no puedes hacer esto. Entonces deja de ser como, porque el personaje es muy parecido a Batman. La neta, ese personaje de Azrael disfrazado de Batman es uno de mis favoritos, un traje favorito. Sí, a mí también. Pero ya después deja como de ser este Batman disfrazado y se convierte como un tipo monje, ¿no? Un tipo caballero. Es más bien como una especie de templario. Exacto, como un templario. Por eso es que creemos que esta armadura podría ser una representación de Azrael. Aparte, bueno, para mencionar que en el cómic, físicamente o ilustradamente es muy rubio. Es muy rubio. Es rubio. Cabello largo. Jean Paul Valley es el nombre del tipo que viste el traje, que hereda de su padre, justamente, que es un tipo que viene de una especie de secta. De organización como los templarios, que veneran a San Duma, un caballero, creo que era templario justamente, o era un caballero que pues era como renegado, como que se volvió renegado, y entonces acabó haciendo su propio grupo, como sucede en muchas historias. Se vuelve renegado, hace su propio grupo, y son como estos caballeros vengadores, que son una especie de asesinos a sueldo, que eso es lo que sucede. Hereda a su hijo el manto de Azrael, ¿sí? Por alguna razón acaba conectando con Batman y con Bruce, quien por ese entonces, pues bueno, acaba de ser terriblemente madriado por Bane. Lo invitan de alguna manera a que tome el papel de Batman para poder que Batman siga apareciendo y que no parezca que Batman ha muerto. Pero bueno, ciertamente, pues con toda esta ¿cómo podríamos decir? Formación que tiene, que además es muy curioso, amigo, porque si te recuerdas, este tipo se supone que lo fueron preparando desde que nació. Desde que nació, exacto. Y la forma en que lo prepararon desde que nació es que cuando era muy bebé y estaba dormido, estaba escuchando audios, oraciones y yo qué sé, de la Orden de San Dumas, donde le enseñaban todas estas filosofías o toda esta perspectiva de la Orden de San Dumas. Y entonces, en teoría, es un caballero dormido,
que lo único que tiene que hacer es ponerse la capucha, sacar la espada y los conocimientos y todo lo que aprendió sin darse cuenta están ahí. Y por eso es que es un Batman tan letal. Sí, y bueno, y regresando a la película, es que el personaje que Don Pedro de Alvarado. Don Pedro de Alvarado es muy parecido al personaje del cómic. Es muy rubio, incluso cuando se quita la capucha, sí, las personas, los indígenas se sorprenden porque no habían visto un cabello tan rubio, ¿no? Entonces también pues por esa parte que piensan que sí son dioses, porque tiene, no sé, fuego en la cabeza, ¿no? O algo así. Entonces eso pues está muy padre. Los colores del traje, y también que es como un caballero muy, muy ávido en la espada, ¿no? Como Azrael. Sí, exactamente. Uno de los elementos que tiene, pues, en el personaje de Azrael es su espada que se enciende en fuego, de fuego, y de alguna manera, pues, podríamos pensar que esta idea de la cabellera y de los colores de la armadura, pues, tienen que ver con el fuego, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos guiños son muy interesantes, ¿no? O sea que, claro, por ejemplo, pues en ninguna parte, ninguna película, ni siquiera animada, creo. Bueno, sí en la serie de Gotham, pero películas no he visto creo que no a Azrael. No. Y es un personaje interesante. En los cómics, pues sí se ha retomado en la saga de White Knight y The Curse of the White Knight. Azrael tiene un papel preponderante en esta saga donde pues el Joker se ha reformado y ahora es una especie de cazador de vampiros o murciélagos, y ahí Azrael tiene un papel muy, muy importante, además que él tiene su propio cómic y sus propias historias en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, la historia va, decíamos en que pues Yowali cae a este lago, es rescatado por Poison Ivy, quien lo salva y quien de alguna manera le hace ver su destino y pues lo cura, ¿no? Finalmente acaba llegando pues a lo que se dice que es la Gran Tenochtitlán, ya que su padre antes de morir le dice, busca a Katsin, él te va a ayudar, así que llega a la ciudad y encuentra a Katsin. ¿Quién es a Katsin? Pues a Katsin no es otro más que Alfred, ¿no? Alfred, ¿no? Bueno, en esta historia pues es como Alfred, que es pues un Alfred muy bonito, muy simpático. Que también sabe de pelear, ¿no? Que también sabe de pelear. Que él es el que le enseña, lo entrena. Exactamente, es un hombre ya de edad avanzada, que ha vivido mucho tiempo, ha sido un servidor o era servidor de su padre, y bueno, ahora trabaja en el templo o está ahí en el templo, así que lo recibe y sabe perfectamente, casi que lo estaba esperando, ¿no? Para que sucediera. Akatsin, amigos, significa pequeña caña o cañaveral delgado, lo cual podría ser que si estamos hablando de estos significados, ya que en la cultura prehispánica y los nombres tienen mucho sentido de lo que acaba sucediendo, creo que pues es como muy bonito que se llame como el cañaveral, ¿no? Es así como siempre firme, yo que sé, alimentador, no sé, me pareció interesante saber de dónde venía este tema, ¿no? Okay. El objetivo de Yowali es avisar al gran Tlatoani Moctezuma que los españoles han llegado y que tienen intenciones de ir y pues contar lo que sucedió, que mataron a su padre, ¿no? En el consejo de Moctezuma pues encontramos ahí otro personaje muy interesante que es el famoso Yoka, ¿no? Yoka. El famoso Yoka, que como su nombre lo dice, pues tiene evidentemente y de una forma muy bonita esa conexión directa con el Joker, ¿no? Ajá. O sea, ahí creo que nos lo soltaron así muy fácil y no pasa nada, ¿no? Sí. Yoka es un consejero, es un consejero de Moctezuma, quien supuestamente habla con los dioses para bajar la información. Gracias, muy amables. Ya se puso romántico. Ya se puso romántico esa plática, amigos, ya se puso romántica. Sí. Y todavía no llegamos a las chicas, todavía no llegamos a las... Cierto. No, supone que hablamos de Hiedra, ¿no? Pero ya hablamos de Hiedra, pero falta. Yoka habla con los dioses, baja la información, ahora sí que es el ombudsman, es el traductor que pues viene y le dice a Moctezuma qué dicen los dioses, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Yoka también juega un poco con esta idea de que los dioses, supuestamente sabedores de que los españoles venían y que habría toda esta, que digamos, amalgama o toda esta situación del encuentro de dos mundos, pues
le hace saber que es importante que reciba a los nuevos dioses que están llegando, ¿no? Esto finalmente, pues bueno, no es bien visto por el pueblo. De alguna manera están sorprendidos porque no saben quiénes son. Lo que saben a través de Yowali es que pues son enemigos, puesto que mataron a su padre y que traen intenciones de pues venderles espejitos. Ajá. Y entre algunas otras cosas, ¿no? Para esto, pues bueno, Yowali ya se está preparando, ya ha sido entrenado por Akatsin. Y se ha convertido pues en un guerrero, en un líder guerrero de pues el ejército de Moctezuma, ¿no? El ejército de los mexicas, ¿no? Finalmente, a la llegada de los españoles, pues bueno, lo que podemos ver es que efectivamente llega este personaje Dos Caras, presentándose como alguien muy amable que viene a traer al dios, al gran dios, y bueno, pues no dice específicamente que venga a evangelizarlos ni mucho menos, pero pues bueno, a traer la buena nueva del nuevo mundo, ¿no? Exacto, y ahí pues empieza el desmadre, ¿no, amigo? Ahí empieza el relajo porque pues empiezan a darse cuenta que sus intenciones efectivamente pues no eran buenas, ¿no? Sí, esta parte del yoka se me hace estuvo muy chida, o sea, estuvo muy chida esta parte. Es muy interesante porque creo que supieron cómo ponerlo, o sea, pensando quién podría ser el Joker. Ajá. ¿Cómo lo podemos meter? ¿Cómo lo podemos poner? Creo que encontrar hay que señalar que el dios que él ve, con el que él platica, primero piensa que es Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Pero después se encuentra con que no era después él. Se da cuenta que con quien ha estado hablando todo el tiempo es con Tezcatlipoca, el espejo humeante, el dios de la guerra, el dios del mal. No, Huitzilopochtli es el dios de la guerra, pero Tezcatlipoca es el dios del mal, digamos, ¿no? Sí, no o sea, lo estaba engañando. Lo está engañando, haciéndolo creer que es este otro dios. Ajá. Entonces, cuando se da cuenta, es cuando entra con su transformación, ¿no? Pero esa parte, antes de eso, está muy interesante porque lo que pasa es que lo destierran, o sea, le dicen, ok, tú ya no vas a estar aquí porque nos aconsejaste mal, ¿no? Todo este tiempo nos estuviste aconsejando mal, te vamos a desterrar. Se va con su familia, con su mamá, hermanos. Sus hermanos probablemente, sí. Platica con ellos, les dice que tiene que hacer un sacrificio, no recuerdo muy bien. Sí. Tiene que ser un sacrificio. Para poder redimirse de haber sido desterrado, el dios le dice, tendrás que hacer un sacrificio. Ahí es donde entra esta idea de que la película realmente no es para niños, amigo. Exacto, porque sí, realidad, no. Aunque la escena no es necesariamente gore ni demás, pues está muy cañón ese tema. Entonces, ¿no? se lo platica, cuéntanos qué pasa, se los platica esto a su familia, su mamá le dice, nosotros confiamos en ti, corte, los quema, están, o sea, ya se ve los huesos en cenizas, y eso de sí dije, no, esto sí ya, esto no me lo esperaba. Rayado, o sea, ¿sí? Y con sus propias cenizas se pinta la cara y ahí se convierte en el Joker, lo cual está padrísimo, ¿no? Es una forma muy padre de convertirse en el Joker. Estaba recordando también, amigo, que en la pequeña investigación que hice, Yoka significa ser de otros ojos o ser ajeno. Es como que eres y no eres. De alguna manera, lo interesante es cómo el director, todo el crew seguramente pues estuvieron tratando de ver cómo encajarlos y que de alguna manera tuviera sentido con lo que sabemos de la historia, pero también sin olvidarse pues de estos guiños a la historia o al náhuatl, al idioma, al lenguaje, a lo que sabemos de la historia. Y entonces Yoka como tal sí tiene una traducción y encontré que era como ser ajeno, como ser de los ojos de otro. Entonces eso también está chido porque es como esta conexión de que está el dios jugando con él, ¿sí? Él está siendo de uno y realmente están jugando con él. Exacto. Y bueno, pues se cuenta, se dice, se rumora que el personaje de Yoka, que es el Joker, tendrá una participación mucho más importante en próximas secuelas que se está pensando, sí, en las próximas secuelas, porque no sabemos si en la segunda, pero no sabemos, sí en las otras. Exactamente, no sabemos qué pasará. Para este momento, por supuesto, ya la batalla ya está en su punto más álgido. Hernán Cortés ya
sacó el cobre, como decimos, ya sabemos quién es, y empieza a enfrentarse a Yowali, quien además, ya nos brincamos de una parte muy importante, porque en su determinación de convertirse en un guerrero poderoso que pueda ser un oponente a la altura de Hernán Cortés, porque además ya vio que es muy hábil y que es muy cabrón, acaba encontrando un templo perdido, lo cual está también chido, un templo perdido en el cual, una especie de cueva, que no es otra cosa más que la Baticueva, amigo, exacto, la Baticueva, donde casualmente está una estatua de Sinacan, el dios murciélago. Tal y como conocemos la historia que nuestro maestro Bill Finger nos contó de cómo el joven Bruce, tumbado en su sillón, de pronto ve entrar al murciélago y dice, este es el emblema, ¿no? Que voy a usar. El emblema del miedo. Yowali recibe de Akatzin la encomienda de decir, ¿cómo puedo ser un buen guerrero y un guerrero que dé miedo, que sea poderoso? Tienes que generar miedo. Saludos al buen Pastrana, con quien hablamos del miedo por allá en nuestro episodio 2 o 3. El miedo como el gran centro de Batman. Y entonces, pues finalmente es evidente que el murciélago es un símbolo del miedo, ¿no? Del miedo. Un animal considerado feo por muchas culturas. Es un animal fundamental en nuestro ecosistema, tal como las abejas, los colibríes, por su labor de polinizadores y algunas otras historias que se cuentan, pero sin duda pues es un animal lleno de mitologías, de leyendas, de simbolismos, y dice, pues claro, es el murciélago, ¿no? Luego entonces pues empieza ya a caracterizarse, lo cual me parece que se ve muy bonito, esa caracterización de Yowali siendo un Batman muy primigenio, sin armadura, sino con la cara pintada y sus atavíos. Cómo se pinta el emblema, ¿no? Fíjate que eso me parece muy bonito, amigo. Es más, yo hubiera pensado que se pudo haber quedado así. Así, yo también. Yo pensaba que iba a ser realmente así. Prehispánico, que no tiene otra cosa más que su oscuridad. Pero sí está bien fundamentado. Pero está fundamentado, o sea, claro, está bien fundamentado claro. Porque los españoles traían, obviamente, armas más poderosas, como balas, espadas, cañones. Y porque además, en la historia, en nuestro personaje, pues Batman tiene un traje. Armadura. O sea, es importante para contar una historia de Batman en cualquiera de los Elseworlds que quieran. Debe haber un traje, ¿no? Pero nada más, bueno, para mencionar un poco cómo es este traje. Este traje Batman lo empieza a hacer a partir de las armaduras de los españoles. Entonces toma sus propias armaduras, usa su propio, ¿cómo se llama? Penacho. Su propio yelmo de caballero. Y lo adapta a convertirlo en la cara de un murciélago, ¿no? Pero lo demás de su armadura es la armadura de los españoles que se las va robando, él hace a suya y también toma sus armas para hacer sus propias armas. Lo cual también de pronto ahí, sí, amigo, debo decir que de pronto si bien hay que recordar que pues los mexicas y todas las otras culturas eran bastante buenos en la orfebrería, eran artesanos, podían ya hacer puntas de flecha, ya podían fabricar los chiporra o esta que se me olvida su nombre porque tiene un nombre muy particular, que además es su arma más interesante. Sí, cierto. ¿Cómo se llama? Se llama no sé, amigo. No sé si Macehual. Okay. No sé si yo te creo. No me creas porque no estoy seguro. Pero verlo de pronto ya con una especie de martillo, ahí en la fragua, eso igual ya está un raro, ¿no? Me hubiera encantado ver que está fabricando tal vez su peto, no sé, con plumas, hubiera estado padre, pero es que te digo, no tiene razón, no creo que hubiera resistido unas balas, ¿no? Sí, no, bueno, finalmente la idea, él no estaba pensando en las balas, ¿no? Como nuestro Batman ahora, ¿no? De decir, y ya discutimos de eso, de por qué creo que el traje de Pattinson es bastante raro, porque te cubres el cuerpo pero no la cabeza. ¿No? Entonces, bueno, en fin, ya ese es otro tema. Pero finalmente, bueno, ya te dejé terminar, perdóname, que pues acaba haciendo un traje que además es bastante interesante, ciertamente. Es la versión del Caballero Jaguar, del Caballero Águila,
del caballero venado, pero del caballero murciélago, murciélago, y eso exacto. está muy chido. Creo que la máscara está muy padre. Por ahí ya hay muchas escenas del actor que hace de Yowali, en la voz de Yowali, con su máscara, lo cual se ve muy muy chido. Definitivamente, claro que esta es una película de la cual debemos sentirnos orgullosos, evidentemente que sí, claro que lo es. Estoy completa, yo sí me siento orgulloso de esta película, porque sí me hace mucho sentido y sí era algo que esperaba ver, así exacto. que yo sí me siento muy orgulloso. Bien, este tema de la armadura conecta, amigo, con que en alguno de los momentos ya álgidos, en donde ya Yowali está listo para enfrentar a Cortés, pues se suceden ya algunas batallas, pero hay una en particular que ya se está poniendo peligrosa. Está ganando Hernán Cortés y aparece este otro personaje. Cuéntanos de él. Catwoman, que aquí no menciona, aquí en algún momento solo mencionan que es la mujer jaguar. Exacto. Sí, la mujer jaguar, lo cual tiene también pues mucho sentido en términos de la ¿cómo se puede decir? De la historia o de los animales nativos. No podía ser evidentemente la mujer gato, pero sí. No había gatos, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Quién ya está muy adelantada a Yowali? Sí. O sea, ella era como una especie de Robin Hood, ¿no? Ella ya estaba haciendo su labor de Robin Hood desde hace mucho tiempo, antes de que llegara Yowali, ¿no? Porque le robaba como a las personas que tenían ahí en ese momento, y se los daba a los que menos tenían. Efectivamente, porque bueno, recordemos que pues en todas las sociedades, particularmente en la sociedad mexica, claro que existía un sistema político bastante criticable, podríamos decir. Moctezuma prácticamente era intocable, no podía ni siquiera mirarlo. Ahí pues lo muestran como alguien bastante, en mi opinión, no recuerdo mucho, no he leído mucho al respecto, pero creo que sí, Moctezuma pues era un tipo, vamos a decir, no, como digo, como que no era muy activo, o sea, por eso escuchaba que le dijeran para él no tener que tomar decisiones. Y lo que sí sucede, tal y como se cuenta en la historia, es que pues, acaba prácticamente muerto por su pueblo, quienes lo apedrean y lo matan, ¿no? Pero es muerto aquí en la película por sí, Hernán Cortés. En la película sucede así, pero lo que yo recuerdo de la historia, igual estoy equivocado, igual ahí nuestros amigos historiadores, arqueólogos y demás, o historiadores más bien, pues acaba un poco muerto, linchado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Probablemente herido por Cortés, pero acaba como linchado, ¿no? Pero esta mujer jaguar, pues acaba atestándole un arañazo a Hernán Cortés. Perrón, que prácticamente le corta la cara, la mitad de la cara. La historia es que se le infecta y esto pues finalmente hace que no pueda recuperarse y pues obtenga el título honorífico de dos caras, ¿no? En algún momento se acaba haciendo una especie de mascareta o de careta para taparse, pero pues creo que lo interesante es verlo sin la careta, porque podemos ver, pues la idea es que es este hombre desgarrado y del cual podemos ver sus músculos y la sangre y todo eso, que lo hace ver mucho más maldito y muy interesante, ¿no? Yo creo que está muy bien, vaya, se ve muy chido. Me gusta cómo se ve el Hernán Cortés con la cara deshecha de un lado y del otro, ¿no? Uh-huh, sí. Para esto también, durante este periodo, pues bueno, ya los españoles han prácticamente diezmado a la población. Ya la conquista se está llevando a cabo prácticamente, ya está sucediendo, pero viene pues lo que sería como la gran batalla, ¿no? O la batalla final, en ese sentido de la película, en la que finalmente Yowali, ya convertido en un Batman y ya aliándose con la mujer jaguar, quienes ya robaron las armas y todo este tema, pues deciden hacer o dar como un golpe final tratando de parar el tema, ¿no? Se realiza pues esta gran batalla donde además podemos ver algo que me pareció muy épico y que yo cuestionaba, y ya también estuve revisándolo y creo que sí tenía como sentido, que era
esta idea de en algún momento Hernán Cortés, cuando se presenta ante los mexicas, pues les muestran finalmente las baratijas, los espejitos y demás, pero también una foto de Toledo, y entre las cosas que trae les muestra un dibujo de Leonardo da Vinci de lo que era la idea de los aeroplanos, ¿no? Y las alas tipo murciélago que Leonardo estaba diseñando con la intención de que el hombre pudiera volar, ¿no? Entonces me parece un guiño muy interesante, una cosa muy bonita. Yo estaba como que dudando de que para aquel entonces ya Leonardo hubiera dibujado, hubiera planteado planos, eso, ¿no? Pero creo que sí. Igual, si alguien sabe con precisión, no lo pude, me olvidé de precisarlo, pero creo que al final es un guiño muy interesante, es muy bonito y sucede de esa manera, ¿no? Entonces, finalmente genera su Batplane, ¿sí? Sí. Hay una batalla final pues muy épica donde ya prácticamente todos están participando. Yowali ya convertido en Batman, la mujer jaguar, a Katzin, quien también pues ya agarró y estuvo ahí soltando madrazos, el propio ejército mexica, y acaban pues venciendo a los españoles. Don Pedro de Alvarado es lanzado al mar por su codicia, ¿no? Por el oro, por guardar y rescatar el oro que tiran al lago. Se hunde. Y ahí tenemos la segunda o la siguiente participación de la Hiedra Venenosa, quien finalmente lo jala y pues acaba con él, ¿no? ¿Sabes qué me hubiera gustado, amigo? Que hubieran puesto otro personaje de la Batifamilia, o sea, alguien más. Pues sí, podría ser que existiera, o al tal menos vez un guiño también de que hubiera aparecido. Sí, puede ser, tal vez, pues finalmente, tal vez un Robin, ¿no? Un Robin. Y tiene sentido de que fuera algún caballero águila, por ejemplo, un joven caballero águila que es una especie de Robin, por ser un ave, pues, creo que eso tendría como mucho sentido y tienes razón, podría ser que así sucediera. En cada uno de estos momentos, algo que es muy interesante es que van apareciendo algunos títulos que refieren pues cuáles son como los sitios, lo que está pasando, el hecho que está sucediendo, para que tú puedas tener como una idea de a qué se refiere o qué momento histórico es, ¿no? La matanza de Tenochtitlán, la noche triste, el mercado de Tlatelolco, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente en esta batalla, pues, hay muchos madrazos, como sabemos. De alguna manera los españoles se ven vencidos, se ven derrotados. Hernán Cortés va y tira, decíamos, sus lagrimitas de cocodrilo al árbol famoso, donde llora y finalmente decide que, bueno, los tlaxcaltecas, que como ya sabemos son también parte de lo que se cuenta de la historia de la conquista, ya están listos para que los españoles se los jalen, echar madrazos y definitivamente hacer que caiga la gran Tenochtitlán. Nuestro personaje acaba muy maltratado, así como nos maltrataron nuestros amigos de Krav Maga Celaya, a quienes mandamos también un saludo en este episodio especial. Muchas gracias, nos la pasamos muy bien, todavía por ahí con algunos moretones, pero muy chido toda la fight party, amigo. Muchas gracias por invitarnos, estuvo muy chido. A ver cuándo hacemos otra, ahora sí. Órale, cuando quieras. Pero esta que sea callejera, así para Street Fighter, para ver si es cierto, aprendimos algo. Exacto. Y entonces, un saludo para nuestros cuates de Krav Maga Celaya, desde aquí del podcast. Y bueno, pues finalmente acaba pues muriendo, eso es lo que nos enseñan, que el personaje muere. Es un gran spoiler. Ese es un gran spoiler, se muere el personaje, acaba ahí siendo como velado en una especie hasta medio en la de Baticueva, altar, en la Baticueva, justamente, con Akatzin y la mujer jaguar, quien, pues bueno, como sabemos, tiene también pues sus guiños de un romance no definido, y lo despiden entre flores de cempasúchil. El amigo está ahí en el petate acostado con las efigies de sus padres, Tzinacan detrás de él, y pues él ahí rodeado de las flores de cempasúchil, como el gran tema del Día de Muertos, ¿no? Y ahí termina como nuestra película. Pero
Ahí les doy otro spoiler que me pareció que creo que todos nos fuimos con un sabor de boca y una sonrisa en la boca. Un sabor de boca y sonrisa en la boca, valga la redundancia, pero cuéntanos esa escena postcréditos, amigo. Cuéntanos. Ok, en la escena postcréditos aparece, bueno, llega un barco, no sé de dónde llegó, no sabemos sé si sea español, yo sabemos. Supongo que es inglés, pero... Puede ser. Pero nos aparece un personaje disfrazado del Doctor Peste, ¿se llaman? Los doctores de la peste, con su máscara como de pájaro, como ¿no? de pájaro, y esto nos hace pensar que se trata del pingüino. Exacto, del pingüino. Así aparte es. Porque camina chuequito. Porque además baja con un caminar extraño, exactamente, como que pingüino. Es la sincronización. Mira, amigo, hicimos la sincronización. Eso es ahí. Ajá. Y pues podemos ver algo o alguien que parece el pingüino. El pingüino, ¿sí? Exacto. Lo cual, pues bueno, deja abierta completamente la puerta a que pueda existir esta versión en donde aparezca también el pingüino. Y pues bueno, para no dejarlos con una lagrimita en los ojos de la muerte del personaje, lo que sí sabemos es que al final, pues bueno, el dios Sinakan finalmente se apiada de nuestro personaje, le va a cumplir y de alguna manera pues hay una especie de resurrección. Eso nos da a entender. Porque le brillan los ojos. Que le brillan los ojos. Al final y ya. Y entonces a quien le brillan los ojos, si se muere, va a revivir, según esta historia, ¿no? Según esta historia. Fíjate, amigo, que para ir cerrando este episodio, porque bueno, pues hay muchas cosas que decir, pero lo más interesante es que ustedes vayan y vean la película, que entiendo que pues va a estar una temporada corta como en el cine. Sí, amigo, creo que creo que de hecho, no sé si ya caminó, y pues la van a poder encontrar en HBO, si no me equivoco. Plataformas de streaming, para que la puedan ver, igual hasta después poder verla otra vez, ver algunas otras cosas que nos olvidamos de ver. Muchas veces, y poder verla, ¿no? Hay algunas cosas interesantes que se han suscitado respecto a la película. Ya decíamos esta idea de si es una película que podríamos considerar orgullosamente mexicana. Yo diría que sí. Se trata de un Elseworlds muy interesante, de lo que pasaría si tuviéramos, o si Batman tuviera una aventura en el México prehispánico, especialmente en un punto tan álgido de nuestra historia como fue la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia. Algunas de las cosas interesantes que se han suscitado a partir de la película, pues es que de alguna manera se empezó a hablar de un concepto que entiendo que ya existía, que era la hispanofobia. Esta idea de que los conquistadores españoles, que pues anduvieron pues prácticamente por todo el mundo, llegaron a todos estos sitios pues con mucho salvajismo, amigo, con una intención pues finalmente de conquistadores. No fueron los únicos, tampoco hay que pensar que son los peores hombres del mundo ni demás, pero sí de alguna manera lo que se está poniendo en la mesa es que pues bueno, su nivel de violencia era bastante alto, ¿no? Recordemos que esto pues bueno es un tema histórico. Hay N películas donde hay N países que son terriblemente malos, los rusos, los gringos, los ingleses, donde todos los países en algún momento hemos hecho cosas terribles, así que vaya, es solo un momento más, otra historia más de miles que existen en todo el mundo, ¿no? No podemos evitarlo, es decir, no, esto es lo que pasó, esta es la situación que se conoce, esto es lo que realmente sucedió, así de violento o no. Y bueno, no se trata de otra cosa más que ficcionar un poco lo que se sabe de la historia, ¿no? Realmente no podemos saberlo, ¿no? Que es la famosa, bueno, le llaman también la leyenda negra de España, que tiene que ver pues con todo esto, ¿no? De cómo pues acabaron pues golpeando al medio mundo con la intención de conquistarlos, ¿no? Lo cual, bueno, es otro tema, ¿no? Este podcast no es político y no vamos a entrar en detalles. Exacto. Pero ha generado pues muchos comentarios, y eso puede ser que haya hecho que muchas personas vean la película con ojos de buey manso, tal vez, ¿no? sin disfrutarle la película realmente. Exacto. y del personaje. Sí, no, o sea, yo digo, o sea, es una película para disfrutar. O sea, no olvídense un poquito de esa parte. Si está mencionada en la película, obviamente es parte de nuestra historia.
pero nada más, o sea, véanla y disfrútenla, no tienen por qué estar juzgando de que esto sí pasó, esto no pasó, nunca sí existió Batman o no, o sea, solo disfrútenla, ¿no? Es como esta Batman Ninja que también está como bien rara, loca, pero pues la disfrutas. O sea, es esta, pero esta está mejor. Esta está mejor. Es como todo, amigo. En todas las películas, al final, o amas al villano o lo odias. Ajá. Y así es. Sí. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿En algún momento va a haber una película de Batman España? Probablemente, ¿no? Y la vamos a ver. Y la vamos a ver, exactamente, sí. ¿No? Exactamente. Muy interesante que, bueno, pues utilizan esta parte simbólica del toro como el símbolo de los españoles. España. Que recordemos que sí, efectivamente, bueno, pues por la tauromaquia, entre otras cosas, pues es un gran símbolo de la... pues de la política española, no sé cómo decirlo. Hay que recordar, otro ejemplo muy interesante es el Guernica de Picasso, en donde los toros son un elemento simbólico muy importante en las cuales Picasso critica pues a la monarquía, ¿no? El fascismo español en ese sentido. Pero bueno, ya dijimos, este no es un podcast de política, ¿no? Esta película, amigo, me recordó un poco lo que vendría a ser como Año 1, un poco como Año 1, exacto. Decía yo que en algunos momentos el arte y la expresión de los rostros de Joe Wally me hacían mucho sentido y se parecían a muchos de los dibujos de David Mazzucchelli en Año 1. Por alguna razón tenían o me recordaban mucho a el dibujo de David Mazzucchelli en Año 1, ¿no? Entre muchas otras cosas que se han mencionado, de alguna forma también ha sido el tema de la animación, de la calidad de la animación, que bueno, podría ser que esté en tela de juicio, ¿no? Mira, amigo, yo no me voy a meter tanto, o sea, la animación sí, no, a lo mejor no es es muy buena, pero a lo mejor no es una animación que a lo mejor estamos acostumbrados a ver a películas extranjeras, ¿no? Como por ejemplo Toy Story, a lo mejor películas a lo mejor ya más de Disney, o sea, pero yo sí hay detalles, pero la verdad aquí yo no me voy a meter mucho a juzgar porque la verdad es que hacer animación es muy complicado, o sea, simplemente hacer una pelota rebotando no es tan sencillo para que quede bien, entonces aquí sí yo voy a decir, esa es una buena animación, obviamente tiene detalles, pero es muy buena. Claro, yo también creo que finalmente decíamos, vamos a tener que decirlo aquí, amigo, que como diseñadores, pues bueno, el tema visual es importante y no podemos dejar de ver cosas como diseñadores, y son algunos de los aspectos que vimos, ¿no? Pero yo creo que hoy, más allá de eso, conviene en tal vez olvidarnos un poquito de esa parte y pues recordar como lo más interesante de la película, que es justamente pues toda la historia y la idea de que un personaje tan interesante, tan rico como Batman, puede darse el lujo de andar por donde quiera, en cualquier época del mundo, en cualquier exacto, parte, sí, en cualquier época del mundo. En todas queda bien chido. Exacto, creo que eso es lo más interesante a lo cual hay que llegar. Y me parece que en ese sentido, pues, nuevamente, y a manera de cierre, si estás de acuerdo, amigo, pues es, en realidad, agradecer que esta película haya llegado por fin, de que podamos haber visto una versión. No quiere decir que no hubiera otras o que no existirán otras versiones mexicanas, latinas, de Batman. Sí, exacto, de ver a nuestro superhéroe favorito muchos siendo de nuestros mexicano. Hermanos sudamericanos, y o africanos, yo qué sé, tendrán ganas de ver a su Batman, de su Batman australiano, exacto. Su Batman peruano, su Batman brasileiro. Exacto. ¿Estás de acuerdo, amigo? Sí, amigo. Entonces, pues esto finalmente no es otra cosa más que una puerta abierta a que existan muchos otros Batman en este universo y los que vengan. Exacto. Así que, pues, amigo. Bueno, para terminar, amigo, les comento a todas las personas que nos ven que vamos a tener un crossover. Vamos a estar con otro podcast que se llama La Sacudida de ese men, para que, bueno, también lo vamos a estar ahí compartiendo. Es correcto. Vamos a estar ahí con ellos a ver qué tal nos va. Pues ojalá que bien, amigo. Sí, vamos sí, a obviamente, Batmancear. sí. A ver. Vamos a Batmancear, así que vamos a sacudir. Vamos a sacudir ese men. Ese men. Amigos, murciélagas y murciélagos del mundo, este fue nuestro episodio especial hablando de Batman
Azteca, Choque de Imperios. Pues nada, invitarlos a que la vean, a que la sigan, a que nos dejen sus comentarios, qué piensan ustedes, qué les pareció. Comenten, sería bien interesante que podamos platicar y compartir puntos de vista, algunas cosas que tal vez no vimos, algunas otras que reafirmen lo que creímos ver. Y de alguna manera, pues bueno, sobre todo creo que lo más importante sería que pudiéramos impulsar este proyecto, a que existan otras más producciones y otros proyectos que permitan que nuestro Batman, pues bueno, siga vivo, que es lo más interesante y es la razón de ser de este podcast. Así que, amigo, pues muchas gracias que estuviste ahí con nosotros. Gracias al Rincón Veracruzano, que nos invitó y nos dejó grabar aquí en este rinconcito veracruzano y rico aquí en Celaya, para que vengan. Recuérdanos en dónde estamos, amigo. Estamos en la Avenida Oro. También por esquina Avenida del Sauce. Avenida Oro, esquina Sauce, aquí en Celaya. Y en un momento más nos vemos allá con Sacudida de este men para sacudir a Celaya. Nos vemos pronto, amigos. Vámonos. Bye. ¡Au!